Daniela Iguarán, bienvenida. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Que no tiene exactamente nombre. Yo tengo un espacio en Facebook que se llama Focus Aula Legal y básicamente trato de compartir cosas que le puedan servir a abogados o a estudiantes de derecho. Y ese proyecto inicia por mi experiencia acá en los Estados Unidos, al llegar acá como egresada. Yo antes tenía el pregrado y recibir como tantas ayudas que eso me inspiró, porque pienso que uno puede ayudarle más a nuestros abogados latinoamericanos y colombianos como a salir adelante, porque uno termina la universidad y no tiene ni idea de qué va a Es hacer. verdad. Uno dice, uy, ya sé todo, no sé nada. No sé nada, es verdad. Entonces, esta video, perdón, lo vamos a como a establecer como en tres partes, pero pues no es que haya como un orden del día. Yo quería, como te dije, compartir algunas ideas del pregrado, de pronto de cómo fue la experiencia y qué fue positivo, qué hubiera podido ser mejor y qué nos sirvió para lo que sigue, posgrado. Y de pronto ya después como compartir un poco nuestras experiencias laborales y en los Estados Unidos, que son como similares. Buenísimo. De haber hecho pues un máster en los Estados Unidos. Entonces, primero preséntate otra vez, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo estudié Derecho en la Javeriana, estudiamos juntas. Después de eso, empecé a hacer mi judicatura, mi práctica en la compañía de productos de aseo, que es Procter Gamble. Y ahí mismo me contrataron para hacer full time e igualmente empecé mi especialización en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes. Des- después, después de eso ya como que empecé a considerar la idea de venirme acá a Estados Unidos a hacer mi maestría. Y bueno, apliqué a varias universidades y al final del día escogí la Universidad de Michigan, donde hice mi LLM. Me gradué en mayo de este año loco. Y ahorita pues estoy haciendo parte de tu equipo, muy, muy feliz y muy contenta, pues porque he aprendido demasiados temas, o sea, temas que yo no me esperaba aprender, pero pues que me han gustado un montón, sí, temas de migración, temas de protección de marcas, bueno, y ya, eso es como mi carrera. Chévere. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué crees tú que fue como las cosas más positivas del pregrado desde el punto de vista como estudiante de Derecho y qué cosas hubieran sido más fáciles ahora que ha pasado el tiempo y entonces uno ya No lo veo tiene de otra más perspectiva. información? Uf, yo creo que es que en ese momento uno está muy chiquito, ¿sí sabes? Como que uno está muy joven para tomar una decisión como voy a estudiar derecho, que creo que eso lo tienen acá en Estados Unidos muy bien implementado, ¿sí? Como que acá tú primero haces tu undergrad y después sí estudias tu JD, que creo que te da una perspectiva muy diferente. ¿Sí? Entonces como que cuando uno entra a estudiar derecho, todo le gusta y uno entra como con una idea de que yo quiero estudiar derecho porque quiero salvar el mundo y quiero cambiar todo y la sociedad y esto va a ser muy bonito. Pero pues mientras va avanzando la carrera te das cuenta que no es así y uno va viendo como que te gusta más, si te gusta laboral, si te gusta comercial, si te gusta penal. Entonces como que uno sí debe entrar a estudiar derecho en Colombia con la mente muy abierta. ¿Sí? Como con una mente muy abierta y que es un mundo tan grande y tan bonito el derecho que todo vas a sacar un poquito y que no te tienes que estresar tanto, ¿sí? Porque uno también se exige mucho y en universidades como la que nosotros estudiamos el tema de competitividad y de exigencia es muy alto, ¿sí? Entonces uno tiene que dejarlo fluir más, o sea, gozársela más, aprender de profesores tan buenos que te ofrecen las universidades, de tus compañeros, como absorbe todo y déjalo fluir, sería mi consejo. Ujú. Sí, bueno, y yo digamos que también rescato que uno debe ser consciente de la buena educación que recibe. Digamos que cuando llegamos acá y uno ve otros abogados de otros países, porque entonces llegan pues abogados de la India, de Inglaterra, yo qué sé, uno debe ser consciente de que uno recibe una muy buena educación, entonces a veces de pronto no subestimar esas
materias que tomamos en análisis de la norma, en análisis jurídico, en manejo de fuentes, porque cuando pensamos cuándo voy a usar esto, pienso que todo ese buen juicio uno después lo utiliza, por ejemplo, si sale al extranjero a tener que enfrentarse a otras normas, a otros sistemas, porque ya no se trata ni el Código Civil ni el Código de Comercio, sino esas clases y esos espacios que nos enseñaron cómo a pensar son como muy valiosos, ¿sí? Sí, es verdad. Y como que uno no los disfruta o les da el uso necesario. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de ver argumentación jurídica y para mí era una clase X, o sea, esa clase iba a pasar, no le metí tanto esfuerzo y al final del día, en la práctica, esto es lo que necesitas. O sea, tú necesitas saber cómo escribir un concepto, cómo presentarle el concepto al cliente, cómo argumentar ante un juez. Y sí, uno debería enfocarse más en eso. Y bueno, tú que empezaste, a mí me gusta mucho tu experiencia y tu visión porque estuviste en una empresa desde el punto de vista in-house. Digamos que yo tengo más una perspectiva más como de la oficina de abogados, de la parte corporativa. Yo hice mi judicatura en la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces tengo un poquito la visión como de qué es trabajar como en el gobierno, por decirlo así. Pero quiero empezar contigo. ¿Cómo fue esa experiencia en Procter Gamble al comienzo? ¿Te dieron una inducción o no? ¿Te dijeron, mire, resuelvan? No sé, ¿cómo fue? Bueno, fue una experiencia muy bonita desde el principio. El equipo legal en Procter Gamble es un equipo muy chiquito, solo éramos 3 personas. En el momento que yo entré era mi jefe, que era pues la cabeza, una abogada intermedia y yo, que era la intern. Y lo chévere de Procter es que confían mucho en ti. O sea, ellos entregan responsabilidades grandes de una, de una. O sea, te van lanzando, revisa este contrato con tal celebridad y tú puedes. Entonces, obviamente uno le da muchos nervios porque, como tú decías al principio, uno no sabe nada. O sea, sí, estudiaste 5 o 6 años una carrera, pero uno al final del día no tengo ni idea qué hacer. Pero siento que las empresas y todo alrededor giran mucho en enseñarte no solamente en temas legales, sino en temas de negocio, ¿sí? Porque al final del día tú como un abogado in-house tienes que saber del negocio, es una necesidad, porque si no, ¿cómo vas a resolver? Porque a mí sí muchas veces me pasaba al principio que yo era como, no, es que la norma dice esto y no se puede hacer. Y el de ventas o el de marketing me decía, pero es que yo necesito hacerlo, pero es que si no lo hago no podemos vender. Y si no vendo, pues nos echan a todos. Entonces mi jefe y todo el equipo era como enseñándome como, y ayudándome como, mira, yo sé que vienes de una formación jurídica muy buena, pero tienes que empezar a pensar cómo podemos ayudar al negocio sin caer en una ilegalidad. Entonces, esa fue como mi inducción. Obviamente, te enseñan, mira, está tal área, está tal otra, no sé qué, pero lo más importante y lo que puedo rescatar es eso, que te enseñan a aprender del negocio y cómo puedes juntar como lo mejor de los dos mundos para dar el servicio que todas las áreas de negocio necesitan. Y ahí yo te hago un comentario. Yo ahorita tuve una experiencia con como el primer como contrato grande que me tocó revisar, que era precisamente un contrato de arrendamiento comercial. Y me pasó algo parecido. Yo como que hablé con mis clientes, les dije, pues esto dice la norma, bien, el contrato se ve bien. Pero entonces yo les decía, pero la otra parte pide tantos meses, toca pagarle tanto. Y mi cliente fue como, no, como, no, a mí no me importa, mira a ver cómo hace, dígale que eso no lo vamos a aceptar y punto. Entonces, como si esa visión de los negocios, él dijo como, no, a mí eso no me sirve, o sea, hable con la otra parte porque pues así el derecho o los contratos está muy válido, vamos a ir a corte, yo no firmo eso y punto. Entonces, eso pasa. Y digamos, ¿trabajaste en todas las áreas del derecho o solo en algunas? ¿Cómo fue eso? Trabajé en todas, yo era todera, trabajaba mucho con recursos humanos, entonces me tocó trabajar muchos temas laborales, de seguridad social, trabajé con ventas, entonces ahí veía temas de competencia, con marketing revisé todo el tema de publicidad, y entonces pues también temas de competencia, protección al consumidor. Con logística también trabajé, entonces veía temas de aduanas, temas de contratos de prestación de servicios, o sea, todo.
Literalmente todo era. Entonces eso es muy chévere. Eso es muy chévere de ser parte de una compañía, trabajar como in-house, que puedes aprender de todo. Aprendes de todo y puedes poner en práctica todo lo que aprendiste en la universidad. Eso pasa, digamos, en los lugares donde las compañías son más chiquitas, porque digamos en el caso de Procter, y creo que pasa en muchas empresas, cuando ya estás trabajando donde quedan los headquarters o donde el negocio es más grande, sí diferencian los abogados. Entonces existen como abogados solamente para temas laborales, abogados solamente para temas de marcas y así. Pero digamos en Colombia, como era tan chiquito, pues sí nos tocaba ver de todo. Sí, mira que yo también ahí tuve como otra historia como que contar. Aquí hay algo muy interesante que hace Johnson y Johnson, y es que ellos hacen lo que se llama algo así como un día de abogado, algo así, abogado por un día, alguna cosa así. Algo parecido a lo que hace una universidad como la Universidad de La Sabana, que lo hacen en todas las profesiones. Ellos ofrecen algo que se llama abogado por un día, ingeniero por un día, bueno. Entonces, Johnson y Johnson lo invita a uno y le presenta a todo su equipo legal. Y pasa eso, son más o menos, creo que son como un equipo como de 15 abogados. Y entonces tú veías como en diferentes salas que ellos habían diseñado para los estudiantes de derecho o de carreras de posgrado y eso, lo que en cada área lo que se hacía. Entonces había dos o tres abogados en etiquetas, dos o tres abogados en como Johnson y Johnson no solamente hace productos para bebés, sino que por ejemplo ellos también están metidos en equipos médicos, en temas de investigación contra el cáncer. Entonces tenías uno o dos abogados que manejaban todo el tema de privacidad, datos, temas médicos, que hay mucho cumplimiento, otros que trabajaban la parte internacional, otros la parte laboral, como dices tú, dos o tres abogados especializados en fusiones, en compra de líneas de productos, todo eso. Entonces, esa parte a mí me parece fabulosa como de trabajar in-house. Y como para aportarle a la gente que le interese, uno aprende acá que el requisito en Estados Unidos básicamente para no presentarse o que lo consideren es que tenga 5 años de experiencia laboral. Ese es como el requisito básico para que puedas pasar tu hoja de vida. Que el hecho de que trabajaste en el gobierno o trabajaste en una firma, eso realmente no es tan importante. Ellos no miran a ver si alguien tiene pues, experiencia in-house de antes o cosas por el estilo. Yo conocí a una abogada que les ayudaba en temas de competencia y en temas como de manejo de privacidad de los usuarios, y ella había sido fiscal, había trabajado en la oficina del fiscal en Nueva York. Entonces digamos que no tienen que ser necesariamente un background en negocios o cosas así Sí, para que se abra esa oportunidad. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta, ahora pasemos a otra cosa, digamos que esto es una buena perspectiva del pregrado, los posgrados. Digamos, yo también pensaba hacer la especialización en Derecho Comercial en los Andes, finalmente me decidí venir a los Estados Unidos, pero tú has tenido las dos experiencias, has tenido el posgrado en Estados Unidos y el posgrado en Colombia. ¿Qué crees que es como diferente? ¿Qué cosas te sirvieron también para salir adelante con el posgrado en los Estados Unidos? Que sabemos que no es nada fácil, a pesar de que en general no es nada fácil un posgrado. que es diferente todo. Todo es diferente. O sea, lo único igual es que tienes que ir a clase, pero el resto, todo es muy distinto. O sea, yo creo que en Colombia nosotros estábamos acostumbrados a que tú vas a clase, lees, pones atención y ya estás. En Estados Unidos tienes que hacer un esfuerzo mayor porque uno, además de preparar la clase, tienes que estar preparado y echarte la bendición para que no te hagan cold call. Que eso ya es un tema demasiado estresante y demasiado exigente, ¿sí? Entonces, para los que no sepan, el cold call es que el profesor te dice, Giselle, tú, cuéntame, ¿qué leíste? Y empieza a preguntarte de la lectura o del caso que sea. En Colombia, yo no me acuerdo haber tenido eso. Sí, lo máximo que hacía un profesor era como, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere hablar? Acá es como, te eligieron y te tocó. Uh -huh. Entonces, creo que eso fue lo más como chocante, pero al mismo tiempo me parece muy bueno, ¿sí? Porque genera ese tema de que tú tienes que ser responsable y tú tienes que aprender por ti mismo y uno va a clase es a resolver las dudas. Uh -huh. ¿Sí? Y una cosa buena que creo que me ayudó a eso es haber hecho el posgrado en los Andes, porque el sistema de los Andes es así, es como tú lee y en clase resolvemos.
¿sí? Muy distinto a la Javeriana. Creo que nosotros era como más en clase aprendemos y en clase resolvemos. ¿Sí? Los Andes es distinto y se parece mucho más al americano, con la diferencia de que acá literalmente el colcol te obligan a hacerlo, sí o sí. Pero entonces creo que haber tenido esa experiencia del posgrado me ayudó a prepararme a lo que se venía, ¿sí? A ser un poco más independiente. Y además uno ya tiene, después de tener práctica y de tener una experiencia laboral, uno empieza a ver el derecho de manera distinta. Entonces sabes con qué quedarte y entonces si el profesor está explicando tal cosa, para ti es más fácil relacionarlo con algo que ya viste en tu trabajo y así es mucho más fácil de aprender y de entender. ¿Tú estabas haciendo el posgrado al tiempo que estabas trabajando en Procter Gamble? Sí, lo hice al tiempo, era de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, de 6:30 a 8:30. Yo no dormí durante un año. Wow. Sí, es muy exigente. Siento que si quieres hacer un posgrado mientras trabajas, es un tema muy exigente. Tienes que sacrificar muchas cosas, ¿sí? Como pues ya no puedes salir tanto, ya el tiempo es limitado porque igual tienes que responder en el estudio y tienes que responder en el trabajo. Pero es una gran experiencia, es una gran experiencia. Siento que el posgrado uno al final del día sí lo disfruta más, porque sabes qué quieres, o sea, uno el posgrado lo elige sabiendo qué quiere. Sí, la carrera, pues uno está ahí viendo a ver qué le gusta y qué va a aprender. El posgrado, si decides hacer un posgrado en Derecho Comercial, es porque te gusta el comercial y y además ya tienes como la idea de más o menos qué es. Y bueno, entonces, y para hacer posgrado en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tomó aplicar? ¿Primero aplicaste a una visa o primero aplicaste al posgrado? Más o menos nos puedes contar un poquito de cómo fue eso. Bueno, primero aplicas al posgrado. Siento que uno tiene que tener varias opciones, uno tiene que hacer un estudio de mercado de universidades antes de, porque hay muchas universidades muy buenas, pero uno tiene que ver qué, qué hace más match con lo que tú quieres a futuro, ¿sí? Y qué tipo de experiencia quieres. Entonces, yo tenía como varias opciones de universidades y de esas opciones, pues a todas apliqué. Entonces, la aplicación consiste en que envías como un personal statement, que es un ensayo en el que dices qué has hecho, cuál ha sido como tu background, qué esperas sacar de esta universidad, qué esperas hacer durante tu estudio y después a qué te quieres dedicar. Más o menos, o sea, como en términos generales es eso. Eso también te piden tus notas y te piden el TOEFL en caso que lo quieras hacer aquí en Estados Unidos. Ya una vez aplicas y bueno, ya toman la decisión. En dos universidades me hicieron entrevistas. Son entrevistas muy básicas que literalmente te preguntan qué has hecho después de graduarte, qué es lo mismo, qué esperas hacer con tu maestría, bla, 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 por qué esta universidad y así. Y ya después te dan la respuesta. Una vez con la respuesta y ya, una vez decides qué universidad pues es como la mejor opción para ti, con esa universidad es que aplicas a la visa, ¿sí? Porque ellos se encargan de enviarte la I-20, que es como el documento con el que tú te presentas a la embajada, al consulado en Estados Unidos, para hacer todo el proceso de la visa. ¿Y cuánto te pidieron de TOEFL de puntaje? Más de 100. Más de Más 100. de 100. Creo que en una universidad sí me pedían 104, Ok. pero por lo general es más de 100. Bueno, yo en mi parte les aporto que yo pues no he pedido visa jamás, porque bueno, pues por mi familia, pues yo soy residente, pero digamos que sí, también estuve como mirando opciones y en mi caso sí es como un poquito loco porque yo por temas personales necesitaba irme pronto. Entonces yo terminé el pregrado, yo me demoré un poco más porque me hice mamá a la mitad de la carrera. Entonces, pues me tocó como esperar un poquito para terminar mi pregrado, que finalmente lo hice, y ya después, como uno pues le va avanzando el tiempo y uno estaba preocupado porque no terminó el pregrado cuando quería y todo eso, entonces tenía como afán de empezar. Yo me gradué en marzo del 2017 y tenía afán de empezar lo que fuera. Yo de hecho también me había inscrito a la especialización en Derecho Comercial en el 2007 en los Andes,
pero pues finalmente, como después de conversaciones con mi familia y que era lo que quería, mi hijo es americano, pues decidí venirme para los Estados Unidos y miré y para muchas ya estaba tarde. O sea, para uno aplicar, normalmente uno debe aplicar para empezar en marzo o en febrero, cosas así. Entonces, digamos que ya se me había pasado el tiempo en cierto modo y estaba tarde. Pero, digamos, también tenía siempre la visión de estudiar en los Estados Unidos. Y eso es algo muy curioso porque la tenía desde incluso, en parte a veces desde antes de estudiar Derecho, me gustaba mucho el Brooklyn Law School. Siempre es una universidad que me inspira con mucho respeto. Y esa todavía se podía. Entonces, pues solo apliqué a una. Entonces, no necesariamente hay que hacer eso, Ajá. es mejor tener opciones, Hagan eso. pero a mí me pasó con la Javeriana y con el posgrado, que solo apliqué a uno. Ah, sí. Entonces, Pero entonces esa mira. también es una opción, pero toca uno aplicar muy bien, yo pienso. Sí, A mí, me, exacto. me pedían 100 también, yo obtuve 96. Entonces lo que me dijeron fue, te pasamos esos 4 puntos y haces como un diplomado en Legal English. Entonces yo hice un diplomado y me aprobaron. Pero entonces también igual se aplica con tiempo, se presenta el personal statement, dependiendo del TOEFL y el personal statement deciden si te hacen o no entrevista. Entonces si está más bajito, a mí me faltaban 4 puntos, seguramente sí te hacen una entrevista. Y el Brooklyn Law School tiene la característica que casi siempre trata de dar una beca así sea pequeña. Entonces digamos que yo tuve algo de ayuda en ese sentido y me dieron una beca de $7,500 que me ayudó mucho. Pero además, pues a mí me ayudó también el tema de ser residente. Eso siempre reduce los gastos dramáticamente y los costos. No sé si de pronto quieras compartirnos un poco si tú pagaste todo, tuviste que pedir un préstamo. Una cosa importante es que una de las ventajas de aplicar a varias universidades y quedar en varias, es que por lo menos una te da una beca. Entonces, aunque no sea la universidad que tú quieres, puedes empezar a negociar con la universidad que tú quieres y pasas y decirles como, hey, mira, esta otra universidad me está dando una beca de tanto, tú por qué no me estás dando nada. Entonces yo hice eso. 2 universidades me dieron beca y la que yo quería, que era la Universidad de Michigan, no me ofreció nada y les dije, hey, me están dando esto, ¿ustedes por qué no me dan algo? Pues si me quieren, ¿no? Uno sí, Sí, codiciado, claro. codiciado. Y entonces me dieron una beca de $15,000. Entonces eso también ayuda, ayuda. No saqué préstamo, gracias a Dios, pues mi papá me ha ayudado con los temas de la universidad, entonces pues no, y pues ahí yo le ayudé con la beca. Qué chévere. Pero muchos amigos sí han sacado préstamos y son súper buenos, son súper convenientes, Uh-huh. muy buenos y son muy útiles. Es fácil aplicar, no es tan Sí. difícil. Y ¿qué te iba a preguntar? Se me pasó algo ahí. Bueno, ¿y tú vivías en la universidad o, digamos, tuviste que arrendar apartamento o algo así? No, yo arrendé un apartamento, no viví en la universidad, yo no soy, creo que no sirvo para el tema de vivir en la universidad, es algo personal. Me parece muy chévere, siento que la gente que vivía en la universidad, mis compañeros, como estaban todo el tiempo juntos, la pasaban mejor que yo, porque a mí siempre me tocaba ir de aquí para allá y así volver, pero, no en la universidad, me perdí esa experiencia. Igual, en mitad del COVID, pues creo que fue una buena decisión. Uy, claro, sí es cierto. A mí en el Brooklyn Law School le ofrecían uno la opción. Y bueno, yo por temas personales pues no la escogí, pero uno podía elegir eso. El edificio digamos, donde son apartamentos y te va a compartirlos, no es tan pegado a la universidad, pero sí te ofrecen esa opción. Eh, pero bueno, no, yo tampoco la escogí. Y es bueno no darse como la oportunidad también como de andar Sí, exacto. A mí me en la encantaba buena. caminar todos los días a la universidad, por lo menos hacía ejercicio, que sea fuera 10 minuticos caminando. Uh-huh. Y te Sí. hicieron una inducción, digamos, ¿cómo fue ese proceso inicial de inscribir materias o te dieron un horario o cómo? Las materias me los enviaron como un mes y medio antes. Me dijeron como, o sea, estas son las materias, las obligatorias que tienes que tomar era constitucional, que creo que solo son muchas universidades, como constitucional y el American System. Esa era la obligatoria, de resto tú puedes escoger lo que quisieras.
y eso lo hice como un mes antes. Ya apenas entré, nos hicieron la inducción una semana antes de que empezaran clases y la hicimos con los 1Ls, que son los de primer año de Derecho, como mostrándonos la universidad, mostrándonos como el sistema, cómo iban a ser de diferentes las clases del sistema americano a lo que nosotros estábamos acostumbrados, pues porque la mayoría viene de otro sistema, ¿sí? También la Universidad de Michigan es súper proud de su equipo de fútbol y todo gira alrededor del fútbol americano, entonces te sientan 2 horas a explicarte fútbol americano y por qué amamos el fútbol americano en este país. Entonces, eso también es muy chévere, como que siento que en otras universidades, cuando estás como en una ciudad como Nueva York o en Chicago, pues no tienes tanta esa experiencia tan americana y tan como, hey, es que nosotros todos los sábados nuestro plan es ir a fútbol, ir al estadio, y el tailgate, y entonces cuando ya está haciendo mucho frío, entonces tienes básquetbol y tienes hockey. Entonces eso también es muy chévere, es como una cosa que uno no se da cuenta hasta que está acá. Sí, y esa fue principalmente la inducción, sí, como presentarnos todos los profesores, el decano, también hicimos como un community service en Detroit. Fue muy chévere, Qué fue muy chévere. bonito. Y conociste, digamos, ¿estabas solamente con Gino o también con el LLMs de otros países? Ajá, o sea, estaba el LLM y estaba el JD. Lo que pasa es que en Michigan el LLM es muy pequeño, éramos 35 personas, así que sé que en otras universidades es un programa de 100, 200 personas de LLMs. Acá en Michigan son 30, entonces todos nos conocíamos, todos éramos amigos de todos. Y sí, entonces como que por eso nos juntaron con los JDs, porque es un grupo muy chiquito y eso también ayuda a que uno también conozca más americanos, ya con más amigos de los JDs. Siento que eso es una cosa muy buena. ¿Te hicieron tú por la ciudad o tú solita, digamos, fuiste como a conocer la ciudad? No, pues es que Ann Arbor, yo vivo en Ann Arbor, que da la Universidad de Michigan, es un pueblo así de grande. Así. O sea, esto no es pueblo con universidad, sino universidad con pueblo. Ok. O sea, todo gira alrededor de la universidad. Todos los edificios son de la universidad. Todo, todo es Wow. la universidad. Todo es la universidad. Entonces es una experiencia muy chévere también vivir como en un pueblo universitario, porque todo el mundo es estudiante. Todos son estudiantes, todos son profesores de la universidad. Entonces es un ambiente muy bonito y como muy académico, muy tranquilo. Entonces, pues no había mucho que ver, o sea, si vas a la universidad, ya reconociste el pueblo, además que la Facultad de Derecho es como el highlight de la universidad, porque tiene como un estilo súper Harry Potter, es bien bonita, es bonito, o sea, algún día... Siempre los abogados supremamente orgullosos de ser abogados y les Exacto, siempre es el como, acá que hay que ver la escuela de Derecho, porque no hay nada más. Sí, a mí, bueno, a mí por mi parte nos hicieron también una inducción, estuvimos con el decano, no conocíamos todavía, solamente éramos como la inducción de LLMs y ellos hacen aparte la inducción de los 1L, porque pues en la carrera de Derecho allá son 3 años, entonces los del primer año 1L, cuando van en segundo año pues 2L y ya cuando van terminando pues 3L. Y también como que nos muestran las aulas, nos explican también temas como mecánicos, la biblioteca, que pueden sacar libros, todo este tipo de cosas, pero sí, la primera inducción era solamente con LLMs y algunos pocos GDs. Me gustó mucho y me impresionó mucho desde siempre las palabras del decano, que decía que estábamos llamados a tener éxito y decía, si ustedes no pudieran lograrlo, no los hubiéramos elegido. Siempre se quedaron esas palabras conmigo. Entonces, y él era muy, muy querido, se llamaba Nick Allard, y era una persona muy, muy agradable. Eso me resonó mucho y muchos de los LLMs eran incluso nuevos llegando a los Estados Unidos. Entonces, digamos que sí había como ese acompañamiento a hacer tours por la ciudad, tours por Brooklyn, pues donde queda el Brooklyn Law School, y guías como para que la gente no se perdiera, temas de cómo manejar el tren, el subway. Esa parte también fue interesante y nos llevaban como a ver el Brooklyn Bridge, y cosas así. Esa parte me pareció Qué muy chévere. chévere. Ahora yo te pregunto de nuevo un poquito desde el punto de vista
del aula. Te voy a compartir también un poco como mi experiencia y ahí ya te doy la palabra del punto de vista de la experiencia en el aula de clase. Normalmente uno tiene alrededor de 200 compañeros, una cosa enorme. A uno lo llaman, a uno le toca leerse todo desde el primer día. Y eso es una vergüenza si uno no sabe o no contesta. Hay unos que pues son el colmo y no les importa y entonces medio responden ahí, pero generalmente le da uno pena, más uno como que siendo extranjero, como que lo señalan, lo identifican, lo conocen. Sí, No es claro, uno con el y uno acento. no sabe, queda como, uy, qué pena. Sí, eso pasa. Pero digamos que también de nuevo rescato mucho como esa buena educación que nos dio la Javeriana para tener como ese elemento de crítica jurídica. Desde el punto de vista del inglés, creo que es importante hablar un muy buen inglés, porque una cosa es hablar inglés y poder pues ir a hacer turismo en Estados Unidos. Otra cosa es poder hablar inglés y poder leer una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lograr entender al menos lo básico, porque incluso pues abogados ya con mucha experiencia llevan debates a la academia y todo, pero sí tener la capacidad de comprender una sentencia, que no es lo mismo que leerse un libro de literatura, poder tomar apuntes y procesar todo eso mientras el profesor te habla en inglés en un ritmo normal. Entonces, sí tienes que desarrollar como muchas de tus capacidades en el inglés, Sí. escuchar, escribir, entender, hablar, leer, coordinar todo al mismo tiempo, así como un poco el hombre orquesta. Entonces, creo que eso es algo importante y lo fortalece a uno mucho para su experiencia con el idioma. Pero sí, digamos que no sirve un nivel básico. Creo que si uno le pidan el 100 en el TOEFL es mucho más que eso lo que toca tener para sobrevivir esa primera parte que es fundamental. Entonces, digamos, tu experiencia en el aula, en las primeras clases. Yo creo que es todo eso lo que tú dices. O sea, por más que uno hable muy bien inglés y por más que tengas 103, 105 en el TOEFL, es muy distinto, ¿sí? Porque acá te van a empezar a hablar en un idioma que tú nunca has hablado, ¿sí? Porque es que el legal English es otro idioma, ¿sí? O sea, cuando empiezan a hablar de plaintiff, de defendant y un poco de cosas que uno queda, ¿de qué me estás hablando? Entonces, sí tienes que poner mucho de tu parte. Tienes que poner mucho de tu parte, tienes que estudiar más de lo que uno está acostumbrado a estudiar y estar dispuesto a aprender y a entender más. ¿Sí? Mi experiencia en el aula con los profesores fue muy, muy buena. O sea, siento que todos los profesores sabían que eras internacional y como que se preocupaban en que tú entendieras y que estuvieras contento. Y además seguramente a ti te pasó como que a los profesores les gusta tener gente de afuera porque ellos también aprenden de uno. ¿Sí? Sí. Como que les gusta saber cómo lo hacen en tu país. ¿Sí? ¿Cómo ves este tema tú en tu país? Y además, pues porque uno ya tiene la formación jurídica diferente a la de los guaneos que nunca que es su primer año. Entonces a mí Exacto. me pasaba que yo decía como, o sea, el profesor explicaba algo, preguntaba algo y para mí era súper obvio. Ah, Para mí era exactamente. como, o un estudiante preguntaba algo y yo decía, o sea, ¿por qué preguntas eso? Es obvio, pero pues me da cuenta es que yo ya soy abogada. Yo ya duré 6 años estudiando esto, yo ya tengo una especialización, pues obvio, o sea, soy, mire, o sea, no es que sepa más, pero pues tengo otra manera de pensar que Ujú. ellos apenas se están formando. ¿Sí? Entonces también es chévere como volver a eso de que, como es que ves el derecho de otra manera. ¿Sí? Cuando uno ya tiene la experiencia y ya ha estudiado esto, lo ves de otra manera y lo disfrutas de otra manera. Ujú. Entonces es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy, muy chévere que uno se la disfruta mucho. Y acá se encargan de que tú también la disfrutes mucho, desde los profesores hasta los administrativos, hasta tus mismos compañeros JDs y los LLMs, todo es muy chévere. Yo también, bueno, yo compartía también contigo a raíz de nuestras como reuniones y nuestra experiencia ahora tú trabajando aquí conmigo. Y a mí una cosa que me pareció muy sorprendente y muy agradable es las herramientas que te dan para que tengas éxito precisamente. Y esas no solamente las daban a nosotros como LLM, sino también a los 1L. Y era, por ejemplo, cómo resumir una sentencia. O sea, algo que, pues digamos que uno en parte lo ha mirado en Colombia o en otras partes,
pero ellos trataban de ser muy técnico y de hacerlo muy básico, o sea, vamos a extractar exactamente el problema jurídico que nos importa. Entonces, ¿cómo poner? ¿Qué hechos poner? ¿Cómo ponerlos? ¿Cuál es la parte más importante? Yo sé que uno solo ha tratado en general en interpretación y argumentación jurídica, pero aquí como precisamente saben que no es que están interactuando de pronto con personas que antes estudiaron artes, que son músicos, entonces como traducirlo realmente, eso me pareció muy agradable. Y de esa experiencia también me gustó mucho que a nosotros, pues en Nueva York, y creo que eso fue más la experiencia más fuerte en Nueva York de pronto que la que tú tuviste en Michigan, tú nos dirás, insistían mucho en traten de participar mucho con el bar, con las barras, con las asociaciones de abogados, porque ellos decían que realmente porque además algunos de los 1L, de los LLM, llegamos con la perspectiva de poder ejercer en los Estados Unidos. Entonces ellos nos decían, eso definitivamente va a enriquecerlos a ustedes si quieren quedarse acá y ejercer como abogados. Entonces ellos nos decían así, traten de tomar cada oportunidad que tengan para ir a los eventos de la barra de Nueva York, el New York State Bar Association, de la barra de la ciudad, el New York City Bar Association. Traten a veces también de ir a los eventos del American Bar Association, la barra americana de abogados. Y para mí esos eventos fueron muy valiosos porque trataban tanto los temas básicos de cómo ir a una entrevista, cómo presentarse, para qué sirve el Facebook en relación con la carrera, hasta ya cuestiones más complejas de perspectivas jurídicas en derecho del arte, perspectivas jurídicas en derecho de las fundaciones. Y había muchos temas, conocí como muchas áreas del derecho que no conocía, aquí ellos lo parten mucho en muchos diferentes como tipos de práctica, entonces eso creo que es muy rescatable y alguien que venga pues a estudiar, por ejemplo, a Nueva York, creo que va a tener esa experiencia muy enriquecedora. Sí, eso es verdad, eso yo lo he estado pensando y es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta. Como tú, ¿qué esperas sacar de tu LLM? O sea, ¿quieres devolverte a Colombia? ¿Quieres trabajar en Estados Unidos? ¿Qué quieres hacer? Es algo que uno tiene que pensar antes de. Eso no lo puedes ir pensando en el camino. Si tú, si tu objetivo es quedarte en Estados Unidos, debes buscar una universidad que te ofrezca todas esas oportunidades que tú estabas diciendo de ir al evento de networking, porque es la única manera que vas a conseguir trabajo, de estar en todas estas asociaciones de la barra. O sea, tienes que buscar esas opciones. Digamos, a mí me pasó por estar en una universidad en un pueblo y como más alejada de todo eso, que es mucho más difícil. Es mucho más difícil y yo no tuve todas esas oportunidades que tú sí tuviste. Sí, que son muy importantes, son demasiado importantes si tu plan es quedarte acá. Y si las tienes, consejos, aprovechenlas. Aprovechenlas porque de eso va a depender mucho su futuro. Y si no, igual aprendes. Algo le sacas. Por lo menos conoces gente. Entonces, sí, uno tiene como que, porque uno está acostumbrado en Colombia que uno pues no usa esas cosas. Sí, o sea, uno sabe que existen esas asociaciones, que existen estos eventos, pero pues uno no va, o por lo menos yo. No sé Pero si acá, bases. ajá, acá sí es necesario. Y acá le vas a sacar algo y vas a aprender y vas a conocer gente y te van a servir un montón. Y eso te los ofrecen, o sea, sí, Michigan las tenía, pero pues no las tiene tan grandes y tan fuertes como la tienes en una universidad como en Nueva York, en una ciudad grande. Y bueno, tú te vas a preparar para tomar el bar, para verte abogada. ¿En qué momento, o sea, tú en qué momento empezaste a aplicar para lo que te toca para poder finalmente llegar a poder sentarte al examen del bar en relación con tu posgrado y eso? Eso les toca hacer desde el principio. O sea, apenas ustedes lleguen a la universidad acá en Estados Unidos, empiecen con eso. Porque si no, les va a pasar como a mí y van a empezar a sufrir. Porque yo dejé todo para lo último. Entonces, uno apenas llegue, tiene que enviar los papeles al New York Bar para que, o sea, tus papeles de pregrado, ¿sí? Con tus notas y certificando que eres abogado. Bueno, ellos tienen una lista de qué es lo que tienes que enviar para que ellos lo revisen y puedan decir si efectivamente tu título extranjero es válido para homologarlo con el de Estados Unidos. Entonces eso
háganlo una vez lleguen a Estados Unidos. Si se pueden traer esos papeles desde antes, háganlos. Porque si no, van a estar corriendo y va a llegar enero y el examen es en julio y ustedes todavía no han sido aceptados solo para sentarse a presentar el examen. Entonces, háganlo con tiempo. Háganlo con tiempo. Y ya una vez uno envía sus papeles, el bar te aprueba y te dice si te puedes sentar, que seguramente te vas a poder sentar, porque pues, los programas en Colombia son homologables. Ya pues aplicas pues no aplicas, como que te registras para sentarte en el examen, ya sea en julio o en febrero. Sí, y pues ya una vez aplicado, ponte a estudiar. Ponte a estudiar porque vienen 2 meses de puro estudio, de pura diversión. Sí, en mi caso además a uno lo guiaban como a escoger las materias, a cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Porque pues, Sí, la exacto. regla de Nueva York tiene como unos créditos mínimos que debes tomar en tu LLA. Entonces ellos siempre trataban de guiarnos a crear un programa de materias que nos permitiera cumplir con eso y a la vez sentarnos al bar. En mi caso particular, el examen evalúa mucho en temas de derecho de los negocios, entonces digamos que no todo el mundo lo logra, pero yo logré sacar la maestría y una especialización en derecho de los negocios, pero fue porque en esa área específicamente, pues el bar tiene varias materias de negocios, no siempre se puede, digamos que si alguien quiere sacar una especialización en derecho migratorio, le toca de pronto pagar más y cosas así, entonces sí es importante como hacer esa planeación de qué materias voy a tomar y todo eso. En temas de hacerlo con tiempo, eso es cierto, cuando uno aplica se pueden a veces demorar 4 a 6 meses en contestarte porque además son muchísimas las personas en el mundo que quieren venir a ser abogados en Nueva York. Realmente yo cuando tomé el examen conocí gente que voló desde Australia para presentar el examen y quedaba como impresionada. Conocí a alguien que venía desde Alemania para presentar el examen, que tienen alguna conexión pues con empresas que tienen oficinas acá, pero es importante, entonces son muchos los aplicantes, pero no es imposible. No necesariamente tienes que ser de la Javeriana o de los Andes para lograrlo. Yo tengo una compañera que se graduó de la Universidad Autónoma y un compañero que se graduó de la Universidad Libre. Entonces es más como ganas y investigación y mirar los tips. Y bueno, ya que quiero, antes de hablar de ya la experiencia laboral, quiero como cerrar este capítulo compartiendo un poco mi experiencia con el examen, ya que tú no lo has tomado, sino que vas a tomarlo y ya hemos conversado sobre eso. El examen es muy exigente. De alguna forma es como tener todos los preparatorios el mismo día. Entonces, Dios mío, yo me preparo 6 meses, 3 meses para cada preparatorio, ¿cómo así que todos en un día? Sí, de alguna forma es eso, es tener todos los preparatorios el mismo día, más un componente adicional, y es que tienes una parte en la que no te puedes preparar, al menos en tema de qué estudio. Entonces el examen pues tiene como 4 partes, o el examen clásico, hasta antes de pandemia eran 4 partes. Entonces, que era una primera parte, que es el MPT o MPT, que se llama Multi-Performance Test, y lo que busca esa parte es evaluar básicamente cómo aprendes a utilizar herramientas jurídicas para resolver un problema. Básicamente es eso. Entonces, te dan un sobre y tiene 2 partes. Te dicen, este es su file, o sus documentos que le muestran hechos, por decirlo así, y este es su case law, o lo que se requiere. Entonces, básicamente a ti te entregan un papel que te dice lo que quieres. Te lo hacen como si fuera una oficina real, no te hacen una pregunta, sino que es más como, usted, aplicante, bienvenido a la oficina legal de Holman, necesitamos atender este problema al cliente. Y te dan un montón de case law que puede ser de lo que sea, cualquier cosa. Yo he visto preguntas de arbitraje, preguntas que tienen que ver con las normas relacionadas con la jurisdicción indígena aquí en los Estados Unidos, de lo que sea. Entonces, uno solamente puede usar lo que le dieron para hacer un ensayo finalmente, porque las respuestas se entregan en un ensayo o un memo, y tienes 3 horas para hacer eso. Tienes hora y media, perdón, porque son 2. Y luego, entonces, de 3 horas de examen, vas a la segunda parte, que ya ahí sí ya empiezas, ya para eso sí pudiste estudiar como mejor, ¿no? Porque ya ahí tienes como tus listas de materias y son 6 preguntas, 6 ensayos, por decirlo así. Entonces son 6 hojitas con diferentes preguntas y te evalúan, te pueden evaluar
corporaciones, derecho administrativo constitucional, evidencia, derecho penal, responsabilidad civil o torts, procesal civil. No sé si se me escapa alguna, creo que ahí están todas. Entonces son 6 hojas, cada hoja tiene más o menos 3 preguntas, entonces toca hacer 6 ensayos, básicamente. La exigencia realmente es de tiempo y de lograr escribir todo lo que toca escribir a tiempo, entonces es más de práctica, sí. Especialmente con el MPT que no sabes qué te va a salir. O sea, te pueden salir, por ejemplo, alguna vez hay un ejercicio que dice, tenemos este cliente que tiene esta cláusula contractual y no le gusta. Entonces, tenga en cuenta esto y redacte una cláusula contractual y explíquenos por qué funciona. Entonces, no siempre es como una pregunta de examen, pero pues es una experiencia muy interesante. Y ya el segundo día son 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde de, en total, 200 preguntas de respuesta múltiple, 100 en la mañana y 100 en la tarde. y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y cuando eso era, digamos que el clásico examen, en mi caso, a uno cuando hace un LLM no lo ponen a hacerlo en Nueva York, lo mandan para afuera de Nueva York, entonces a mí me mandaron para Albania. Y entonces tuve que ir a Albany, llegué un día antes del examen, y en un hotel, se trata de relajar uno y al siguiente día la idea es que llegues, solamente te dejan llegar con una bolsita plástica, solamente puedes meter lápiz, borrador y ya. Y de pronto algunos que comían pues metían en la bolsa plástica comida, pero yo personalmente no llevé nada. Y ya no puedes llevar nada, no puedes mirar nada. Y te dan una hoja que debes presentar para el examen y le dicen no la toque, no la arrugue, no la raye, nada. O sea, póngala en un plástico y casi que enmárquela y tráigala así. Y son una fila larguísima, es mucha gente y uno no puede hablar, nadie puede hablar. Entonces el reloj empieza, todo el mundo agarra a escribir, lo puedes hacer a mano o a computador. Yo lo hacía a computador, pero vas con tu computador y allá escribes. Y esa más o menos fue la experiencia. La preparación sí es más o menos de mes y medio a 2 meses antes del examen. Yo personalmente, y la gente lo sabe y lo he compartido en otro video, empecé a estudiar antes, pero la primera etapa realmente no fue como tan, era más como para empezar a tener muchos temas frescos, porque además como logré sacar adelante mis materias en Derecho de los Negocios, hubo materias que decidí no tomar, entonces me tocaba estudiar con el curso de preparación, como por ejemplo pruebas o evidencia. Entonces fue como de empezar a mirar los temas desde antes, pero pues ya cuando fue el momento de estudiar, pues intensín, mes y medio. Entonces, y yo en mi caso particular dejé a mi hijo en Colombia. Yo le decía a mi mamá, no, yo no puedo estudiar con mi hijo acá, él tiene que estar allá, porque yo le dije, son de 10 a 12 horas diarias estudiando, mi mamá no me creía y cuando llegué acá, yo me iba para la universidad temprano a las 7, estaba ya a las 8, sola en un rincón, sin hablar con nadie. Recuerdo que en esa época cerré Facebook, cerré todo, me desaparecí esos de social media, y solamente era estudiante, llevaba comida, entonces no tenía ni que salir, o sea, en verdad era muy obsesivo, pero llevaba comida y tenía comida ahí para sobrevivir y solamente salía de ahí para mi casa, y al siguiente día lo mismo todos los días. Y sí me demoraba, a veces salía a las 11 de la noche y es que yo no soy muy buena para tomar exámenes, entonces yo estudiaba ahí, estudiaba en el bus, estudiaba antes de dormir, o sea, en verdad, porque me daba como mucha cosa, me daba como cosa no pasar. Pero sí, no. como yo misma te he dicho a ti, cuando uno sigue el horario que le dan y sigue el proceso, eso se van viendo los resultados. Digamos que uno tiene que confiar en el proceso. Y ahora que es online, de lo que se me ha contado, básicamente pues la idea es que esté uno en el computador, siempre hay que tener la cámara prendida, hay que fijarse en no mirar muy para arriba ni muy mirar muy para abajo porque si lo miran, lo que me hace sentir como en una imagen muy creepy de alguien en algún lado mirando mucha gente en pantallas, como y todos así llorando, un psicópata, porque una persona mirando a todo el mundo en las pantallas, y en verdad es mucha gente, o sea, en verdad es muy loco, además porque el examen del bar, a fin de evitar fraudes, el examen lo desarrollan lo que se llama el National Board of Law Examiners. Es un cuerpo independiente, un grupo de personas que desarrolla el examen y crean el examen 3 meses antes. O sea, no se repiten jamás preguntas ni nada, sino que ellos crean 3 meses antes del examen, crean el examen.
Antes no hay exámenes, no se preparan ellos. Entonces es bien interesante y ellos lo van a veces modificando si pasan cosas en la realidad, para poner preguntas nuevas o locas, por ejemplo, en tema de derecho constitucional. Pero bueno, tú además tienes a Barbary, que es una muy buena compañía para prepararse, pero al final de cuentas todo depende de uno. Yo he conocido gente que Sí, sabe en todos los bar preps que pasa o no pasa. depende demasiado de uno. Además que nosotros tenemos que exigirnos más porque es que nosotros no vimos 3 años de derecho, como si lo vieron los americanos o los JDs. Pues, o sea, a nosotros nos toca aprender en 2 meses a punta de cursos online. Sí, o sea, nosotros, dependiendo, digamos, en tu caso tú no pudiste ver muchas clases porque querías hacer tu especialización en Derecho a los Negocios que te hubieran podido ayudar. Y eso hace mucha gente. Yo tomé Entertainment Law, o sea, eso obviamente nunca va a salir en el bar, pero pues es que yo lo quería ver y si no lo veía ahorita, pues cuando lo veía. Entonces, sí, uno sí se tiene que esforzar mucho más, o sea, puede seguir el curso y puede seguir las 20 cosas que te mandan a hacer, pero pues uno también tiene que poner más de su parte porque uno, no hablamos inglés, o sea, no es nuestro primer idioma y dos, no, pues no vimos 3 años de derecho. Y práctica, digo que eso es práctica y escriba y practique y practique y practique. Bueno, y ya para, digamos, el último capítulo de esta charla, que me pareció muy agradable, es el tema de la experiencia laboral acá. ¿Qué rescatas, digamos, en este momento de tu experiencia laboral? ¿Qué cosas hiciste que fueron nuevas, que te han parecido pronto fáciles, difíciles? ¿Qué piensas de eso? Ha sido una experiencia muy chévere, te dice, o sea, yo nunca me esperé ver temas de migración y lo estoy viendo y me encanta, me parece súper chévere, como que es algo que tú escuchas por ahí, pero que al final del día es algo muy necesario que uno debe saber y es muy bueno tener abogados, una abogada como tú y como me estás formando ahorita, competentes que se preocupen por cómo resolvemos esto de la mejor manera para el cliente y no simplemente un proceso para salir del paso. Sí, entonces siento que nos hemos esforzado en hacer un trabajo de que muy, muy correcto y con mucha excelencia y preocupándonos por los clientes. Sí, eso me ha gustado mucho. Y también la oportunidad de ver como temas variados. Sí, o sea, que hemos tratado temas de copyright, temas de trademark, hemos visto por ahí patentes por el lado, también el contrato que revisamos. Entonces, ha sido una experiencia muy chévere poder aprender de todo y ver cómo lo que aprendí no solo en Colombia, sino también aquí en Estados Unidos se junta. ¿Sí? Y al final es como una nueva experiencia. Y bueno, y tú que has tenido más, digamos, yo como siempre tengo, tienes más experiencia en cierto modo como abogada que yo, pero digamos que yo te gano un poquito en la experiencia acá, porque yo casi no he tenido experiencia en Colombia, realmente lo que tuve es muy poco, por eso de hecho ya no ofrezco mis servicios en Colombia porque es muy difícil dominarlos ambos, realmente es muy difícil decir que soy experta en abogada colombiana y abogada de Nueva York, no, eso realmente no se puede No. mucho. Entonces, pues como que de mi parte les comparto que yo tuve la suerte de conocer en el Brooklyn Law School porque las oportunidades son muy peleadas y por eso para mí es como tan importante compartir esta información y compartir las pocas cosas que se pueden. Para uno como el latino sin mucha experiencia de cualquier clase, porque yo me gradué de la universidad y al posgrado, es difícil, ya por sí es difícil. Pero tuve la oportunidad, la fortuna de conocer a una persona que se llama Elizabeth David Dembrowski, ella es la directora ejecutiva de una organización sin ánimo de lucro que se llama Good Counsel Services. Ellos manejan de todo tipo de temas legales para apoyar pues organizaciones sin ánimo de lucro. Y ahí empezó como mi fuerte experiencia laboral porque ya le entrega muchas asignaciones aún y muchas responsabilidades, un poco así como lo de Procter Gamble. Entonces ahí tuve la oportunidad de revisar muchos contratos, fue lo que más hice, de resolver muchos problemas jurídicos y preguntas de clientes. Y ya después que me hice abogada, pues
Ya empecé fue más a trabajar de pronto una que otra vez con otros abogados en otras áreas del derecho, como laboral, como litigio civil. Eh, Estuve 3 meses básicamente trabajando en una oficina que se manejaban principalmente temas de inmigración, porque a mí también el derecho migratorio me llegó como por casualidad, porque pues me decían, usted es colombiana, haga inmigración, y yo era como, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces me decían, pues porque usted habla español y hay muchos latinos que necesitan cosas. Yo, bueno, entonces tuve la suerte como de tener esos 3 meses de experiencia eh, con esta oficina, que éramos 5 abogados y era muchísimo el trabajo. Entonces fue mucha, mucha, mucha experiencia muy rápido. Y bueno, yo cuento una cosa que de pronto la gente dirá, bueno, pero ¿por qué ya no tiene tanta experiencia? Porque yo a mitad de 2017 empecé mi LLM, entonces me demoré un año, pero a diferencia de Daniela, a mí me faltaban algunos requisitos, me tocó esperar un poco para tomar el examen. Entonces, como que aquí en Estados Unidos, pues soy abogada, pero no era abogada acá finalmente. Entonces, aquí era casi que como estudiante de pregrado, pues se podría decir de alguna forma. Entonces me tocó esperar un poco y pasó el 2018 y fue en el 2018 a final que empecé a estudiar para el bar y en el 2019 que lo presenté, entonces ya habían pasado 2 años desde el pregrado y finalmente pues me admitieron en el 2019 al final del año, en noviembre. Noviembre se hace el juramento, eso es como una audiencia, los jueces evalúan una moción y es saber si nos admiten o no. Después de todo lo que uno ha hecho y todavía falta una vez más, Todavía que me admitan. es chistoso porque los jueces se miran, es como, ¿aprobamos o no aprobamos? Bueno, sí, entonces como una sentencia, entonces aprobamos y ahí sí finalmente nos hacen abogados. Entonces, por eso no he tenido tanta experiencia, pero he tenido un poquito más. Pero finalmente con la de la pandemia me despidieron y pues yo como soy medio loca y rebelde dije, pues no voy a buscar más trabajo porque estoy cansada de competir con todo el mundo. Es difícil, voy a abrir mi oficina y ya, y no me las pico. Pero entonces, y así fue. Y para personas que estén en otras partes, creo que es muy interesante uno abrir su propia práctica porque te enfrentas a algo nuevo y es que una cosa es ser abogado y otra cosa es tener una oficina. Muy distinto uno trabajar para alguien más y otra ya empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago? ¿Les hago entrevistas a los clientes o no les hago entrevistas a los clientes? ¿Cómo empiezo a guardar récords? ¿Cómo guardo su información? ¿Dónde pongo las carpetas? ¿Qué tipo de carpetas tengo? Yo, por ejemplo, utilizo carpetas de colores para saber de qué se trata cada cosa visualmente. Entonces ya sé que amarillo, eso es inmigración, y azul, civil o corte, y los moraditos son creatividad o arte o marcas o algo así. Y ya lo otro que quiero compartir es que definitivamente uno buscar enseñar a alguien o guiar a alguien, eso es un aprendizaje también muy chévere. Trabajar con alguien más es muy, muy chévere y lo poco que yo te haya podido transmitir, pues yo personalmente disfruto mucho. Es muy chévere tener como ese otro interlocutor. Entonces esa ha sido nuestra experiencia aquí y allá y creo que con Daniela el sentimiento es compartido, que esperamos que esto en algo les aporte porque pues el 2020 ha sido muchos retos y yo he conocido pues muchos abogados que en Colombia no saben qué hacer, cómo ubicarse, pero pienso que el lanzarse, el tratar de mostrarse de cualquier forma, como yo le digo a Daniela, así sea haciendo un video o a todo el mundo ahora yo le digo que haga una página web. Yo a todo el mundo le digo, haga una página web, no importa, está su nombre ahí, pues la gente va a empezar a ver. Escribir, como siempre lo digo, tratar de escribir sobre lo que uno sabe, sobre qué le gusta y empieza como a encontrar respuestas. Entonces, de parte mía, creo que el mensaje es de siempre hay alguna manera. Si ustedes deciden quedarse en Colombia, creo que igual el salir adelante y destacar es un proceso muy personal y le toca a uno retarse porque la competencia es mucha y cada día se gradúan más abogados. Entonces pensar cómo me diferencio yo de los demás y pienso que tratar de escribir o de mostrarse, de comunicar, por ejemplo, en pantalla lo que uno sabe, puede ser la diferencia, porque no es muy común. Aquí hay regulación para hacer publicidad, pero no en Colombia realmente, casi no hay publicidad de abogados además. Sí, no. Uno nunca ve allá en Colombia, te han herido, llame, Llama al 1-800. Margarita, si hablamos español. Y aquí eso es boom. En todos lados, en todos lados, es Sí, sí, sí. impresionante. Entonces, hasta uno aprende esas cosas acá. Entonces, ese es mi mensaje.
Y ya si tienen preguntas prácticas, pues estamos abiertos a las preguntas. ¿Y cuál es tu mensaje para todos? Mi mensaje es ese, o sea, no le tengan miedo a salir y hacer lo que quieren, porque es que uno a veces, ya me pasó en el pregrado, que era, si no es una firma, no es nada. Y no, o sea, si ustedes ya tienen la formación jurídica, pueden hacer lo que sea, desde trabajar en una firma, trabajar en una in-house, abrir su propia oficina o abrir un negocio, o sea, no le tengan miedo. O sea, ustedes ya son personas completamente competentes que si pasaron esta carrera, ya tienen todo para triunfar. Entonces no le tengan miedo, hagan lo que les gusten y utilicen todo lo que aprendieron en lo que quieran hacer a futuro. Bueno, y así nos despedimos. Focus Aula Legal. Gracias. Chao, muchas gracias.